a mis amigos ricos. Me daría vergüenza presentarte. Eso fue exactamente lo que mi hijo Teodoro me dijo ese jueves por la tarde, mientras yo terminaba de servir el café en la cocina. 69 años de vida, 45 años criándolo sola, y esa era la gratitud que recibía. Vergüenza. Yo era motivo de vergüenza para el hombre que había crecido en mis brazos. Sin problemas, le respondí con una calma que ni yo misma entendía de dónde había salido. Pero por dentro, algo se rompió para siempre. No sabía en ese momento que al día siguiente él estaría temblando de una manera completamente diferente. No sabía que muy pronto no sabría dónde esconder su propia cara cuando me viera conversando precisamente con esos amigos ricos que tanto quería impresionar. Pero eso vendría después. En ese momento, solo era una mujer de 69 años siendo despreciada por su propio hijo. Todo había comenzado cuando llegó del trabajo con esa sonrisa falsa que últimamente solo mostraba cuando hablaba por teléfono con sus colegas. Se veía diferente desde que comenzó a trabajar en esa empresa grande del centro. Trajes más caros, zapatos brillantes, un reloj que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses vendiendo tamales en la esquina. «Mamá, tengo que decirte algo importante», me había dicho con esa voz que usaba para sonar profesional. «Mañana vienen algunos compañeros del trabajo a casa. Son personas importantes, gente con dinero, contactos que pueden ayudarme a crecer en la empresa». Mi primer instinto fue sonreír. Mi corazón se llenó de orgullo pensando que finalmente podría conocer a las personas que trabajaban con mi hijo. Había escuchado tanto sobre ellos en sus conversaciones telefónicas. Los imaginaba entrando a nuestra humilde sala, yo sirviéndoles café, tal vez preparando algo especial para la ocasión. «¡Qué maravilloso, mijo! Voy a limpiar todo muy bien y prepararé esa carne guisada que tanto te gusta. También puedo hacer algunos dulces, esos de coco que siempre». «No», me interrumpió con una frialdad que me cortó la respiración. «No vas a cocinar nada. No vas a estar aquí». El mundo se detuvo por un segundo. No entendía. Esta era mi casa. Era el hogar que había construido para él, donde lo había criado cuando su padre nos abandonó, donde había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. «No comprendo, Teodoro. ¿Por qué no voy a estar en mi propia casa?» Él suspiró como si le costara trabajo explicarle algo obvio a una niña pequeña. Se quitó el saco y lo colgó cuidadosamente en la silla. Después me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi algo que jamás pensé que vería: vergüenza. Pero no vergüenza de lo que estaba a punto de decirme. Vergüenza de mí. «Mamá, estas personas son diferentes a nosotros. Tienen dinero, educación, viven en otro nivel. Ellos no van a entender nuestra situación. No van a entender por qué vives aquí conmigo, por qué no tienes tu propio departamento, tu propio carro». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Pero mijo, yo vivo aquí porque esta es mi casa. Porque tú me dijiste que era mejor que estuviéramos juntos, que me necesitabas cerca». «Las cosas han cambiado», respondió sin mirarme ya. «Ahora tengo responsabilidades diferentes. Una imagen que mantener. Y tú no encajas en esa imagen». Cada frase era como recibir una bofetada invisible. Este era el mismo niño que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas. El mismo que me había prometido cuidarme cuando fuera viejo. El mismo que me había jurado que nunca me abandonaría como su padre. «¿Qué quieres decir con que no encajo?». Teodoro comenzó a caminar por la sala como si fuera un extraño inspeccionando una casa en venta. Miraba los muebles viejos, las fotografías enmarcadas, el mantel bordado a mano que mi madre me había regalado años atrás. «Mírate, mamá. Mira este lugar. Ellos viven en casas de $200,000. Manejan carros que cuestan más de 50,000. Sus madres van a spas, juegan golf, tienen estudios universitarios. Sus madres no venden tamales en la calle». Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. Mi hijo se avergonzaba de cómo me ganaba la vida. Se avergonzaba de los callos en mis manos, del olor a masa que siempre llevaba en la ropa, de mi acento que nunca pude pulir porque dejé la escuela para trabajar y mantenerlo a él. «Teodoro, yo vendí tamales para pagarte la universidad, para comprarte la ropa que necesitabas, para darte el dinero de tus salidas. Todo lo que tienes ahora existe porque yo me levanté a las 4 de la mañana durante años». «Lo sé,
dijo con una indiferencia que me heló hasta los huesos. Y te lo agradezco. Pero eso fue antes. Ahora es diferente. Ahora tengo una posición que mantener. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba echando de mi casa porque mis manos trabajadoras no eran lo suficientemente elegantes para sus nuevos amigos. ¿Y dónde se supone que voy a ir? Puedes quedarte en casa de tu hermana Paula por un día. O ve al parque, al centro comercial, no sé. Solo, no estés aquí mañana entre las 2 y las 6 de la tarde. 4 horas. Me estaba dando 4 horas de destierro de mi propio hogar para que él pudiera impresionar a unos desconocidos. 4 horas en las que yo tendría que desaparecer como si nunca hubiera existido. Sin problemas, repetí, y esta vez mi voz sonó extrañamente tranquila. Teodoro pareció sorprendido por mi reacción. Tal vez esperaba lágrimas, súplicas, un drama que le diera la excusa perfecta para sentirse justificado. Pero yo no le di esa satisfacción. Gracias por entender, mamá. Sabía que ibas a ser razonable. Razonable. Esa fue la palabra que usó para describir mi humillación silenciosa. Se fue a su cuarto y yo me quedé sola en la cocina, mirando el café que se enfriaba en la mesa. En ese momento no sabía que Teodoro acababa de cometer el error más grande de su vida. No sabía que la mujer avergonzante que quería esconder ya tenía planes muy diferentes para el día siguiente. Pero lo descubriría muy pronto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cómo había llegado hasta ahí, como una madre que había dado todo por su hijo había terminado siendo una vergüenza para él. Las horas pasaban lentas mientras mi mente viajaba al pasado, buscando respuestas que tal vez nunca encontraría. Teodoro tenía apenas 3 años cuando su padre nos abandonó. Una mañana se fue a trabajar y simplemente nunca regresó. Ni una carta, ni una llamada, ni una explicación. Solo dejó detrás una renta sin pagar y 2 bocas que alimentar con el sueldo de una mujer que limpiaba oficinas por las noches. Recuerdo perfectamente la primera vez que decidí vender tamales. Teodoro lloraba de hambre y yo no tenía ni $5 en la cartera. Mi madre me había enseñado la receta cuando era niña, pero nunca pensé que sería mi salvación. Pedí prestados $20 a mi hermana Paula para comprar los ingredientes. Mis manos temblaban mientras preparaba la masa, no de miedo, sino de esperanza. El primer día vendí solo 8 tamales. 8 tamales que me dieron suficiente dinero para comprar leche y pan. Teodoro se durmió con el estómago lleno esa noche, y yo supe que había encontrado nuestro futuro. Durante 15 años, salí a las calles con mi canasta. Lluvia o sol, frío o calor, ahí estaba yo en la esquina de la avenida principal. Los vecinos llegaron a conocerme, algunos oficinistas se volvieron clientes regulares. Doña Aurelia, me decían, sus tamales son los mejores de toda la ciudad. Cada dólar que ganaba tenía un destino, la renta, la comida, la ropa de Teodoro, sus útiles escolares. Cuando cumplió 18 años, había ahorrado lo suficiente para pagar su primer año de universidad. Se lo entregué en un sobre amarillo, con billetes contados uno por uno. Es para tu futuro, mijo, le dije, para que nunca tengas que depender de nadie. Sus ojos brillaron de emoción. Me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Mamá, te prometo que cuando termine la carrera, tú nunca más vas a tener que trabajar. Yo te voy a cuidar para siempre. Para siempre. Esa promesa resonaba ahora en mi cabeza como una burla cruel. Los años de universidad fueron los más duros. Trabajaba doble turno, tamales en la mañana, limpieza de oficinas en la noche. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda comenzó a doler, pero cada vez que veía las buenas calificaciones de Teodoro, cada vez que le escuchaba hablar con emoción sobre sus clases, sabía que todo valía la pena. Cuando se graduó, lloré de orgullo. Mi hijo, el mismo que había crecido sin padre, que había usado zapatos de segunda mano durante años, ahora tenía un título universitario. Era el primero en la familia en lograrlo. Lo logramos, mamá, me dijo ese día, con la toga puesta y el diploma en las manos. Esto es tuyo también. Los primeros meses después de graduarse fueron difíciles. No conseguía trabajo fácilmente, y yo seguí vendiendo tamales para mantenernos. Pero él se veía frustrado, desesperado por encontrar algo que estuviera a la altura de sus estudios.
No me voy a quedar aquí para siempre, decía mientras revisaba ofertas de empleo en Internet. Yo estudié para algo más grande que esto. Algo más grande que esto. Algo más grande que la vida que yo le había dado. Cuando finalmente consiguió el trabajo en la empresa del centro, pensé que nuestras luchas habían terminado. Su primer sueldo fue de $2,500 mensuales. Para mí, que nunca había ganado más de 800 en mi mejor mes, esa cantidad sonaba como una fortuna. Ya no tienes que vender tamales, mamá, me dijo esa noche. Con lo que gano ahora podemos vivir bien. Pero vivir bien para él significaba algo muy diferente de lo que significaba para mí. Yo quería seguir trabajando, mantener mi independencia, pero él insistió en que ya no era necesario. La gente va a pensar que no gano lo suficiente para mantener a mi madre, me explicó. Van a pensar que soy un mal hijo. Dejé de vender tamales. Por primera vez en 15 años, no salí a la calle con mi canasta. Me quedé en casa, cocinando para él, limpiando, esperando a que regresara del trabajo para escuchar cómo había sido su día. Al principio me contaba todo. Sus compañeros, sus proyectos, sus jefes. Pero gradualmente, esas conversaciones se volvieron más cortas, más superficiales. Llegaba tarde, comía en silencio, se encerraba en su cuarto con su computadora. Los primeros cambios fueron sutiles. Nuevos zapatos, camisas más caras, un corte de cabello en una peluquería elegante. Es inversión en mi imagen profesional, me explicaba cuando yo preguntaba por los precios. Después llegó el carro. Un auto usado pero elegante, que costó $12,000. Necesito dar buena impresión, me dijo. En esta empresa, la imagen lo es todo. La imagen lo es todo. Esa frase comenzó a escucharla cada vez más seguido. Cuando cambió todos los muebles de su cuarto. Cuando comenzó a usar perfumes que costaban más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Cuando dejó de comer mis guisos porque prefería pedir comida de restaurantes caros. Tienes que entender, mamá, que ahora me muevo en círculos diferentes, me explicaba cuando yo le preguntaba por qué ya no traía a sus amigos a casa. Mis compañeros de trabajo no son como los vecinos de aquí. Sus compañeros de trabajo. Esas personas míticas de las que hablaba con una reverencia que jamás había mostrado por mí. Mauricio, que manejaba un BMW. Andrea, que había estudiado en el extranjero. Leonardo, cuya familia tenía una casa en la playa. Poco a poco, comencé a sentirme como una extraña en mi propia casa. Teodoro llegaba hablando por teléfono en inglés, usando términos que yo no entendía, riéndose de chistes que no compartía conmigo. Cuando yo intentaba conversar con él, me respondía con monosílabos, como si mis preguntas fueran interrupciones molestas. ¿Cómo te fue en el trabajo, mijo? Bien. ¿Qué tal tus compañeros? Bien. ¿Quieres que te prepare algo especial para cenar? No, ya pedí algo. Las cenas se volvieron silenciosas. Yo comía sola en la cocina mientras él comía su comida de restaurante frente a la televisión, contestando mensajes en su teléfono constantemente. Una noche escuché una conversación telefónica que me partió el corazón sin que yo entendiera completamente por qué. No, no puedes venir a mi casa, le decía a alguien. Mi situación es complicada. Mejor nos vemos en un café. Su situación complicada. Esa era yo. Su madre, que había sacrificado su juventud, su salud, sus sueños para que él pudiera tener los suyos, ahora era una situación complicada. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que era solo una etapa, que cuando se sintiera más seguro en su trabajo, cuando se estableciera completamente, volvería a ser mi hijo. El niño que me abrazaba antes de dormir, que me pedía que le cantara las canciones que mi madre me cantaba a mí. Ahora, acostada en mi cama después de la humillación de esa tarde, entendí que ese niño había muerto hace mucho tiempo. En su lugar había crecido un hombre que se avergonzaba de sus raíces, de su historia, de mí. Pero lo que Teodoro no sabía es que yo también había cambiado en estos meses. Mientras él se alejaba de mí, mientras construía su nueva vida elegante, yo había estado construyendo algo propio. Algo que él descubriría muy pronto, y que cambiaría todo para siempre. Cerré los ojos y sonreí por primera vez en todo el día. Mañana sería un día muy interesante. 3 meses atrás, cuando todavía creía que mi hijo me amaba, decidí hacer algo que nunca había hecho en mis 69 años.
cuidar de mí misma. Fue una decisión que nació de la soledad, de esas tardes interminables esperando a que Teodoro regresara del trabajo para que me contara sobre su día, solo para recibir respuestas de una sola palabra. Voy a salir, le dije una mañana de martes. Era la primera vez en meses que pronunciaba esas palabras. Teodoro levantó la vista de su teléfono, sorprendido. ¿A dónde? A caminar. Al parque. No sé, a cualquier lado que no sea esta casa. Él se encogió de hombros. Está bien. Ten cuidado. Ten cuidado. Esas fueron las únicas palabras que me dedicó antes de irse a trabajar. No preguntó por qué había decidido salir después de tanto tiempo encerrada. No le importó si me sentía sola o necesitaba compañía. Solo ten cuidado, como si fuera una extraña. Esa mañana caminé por el centro de la ciudad sin rumbo fijo. Hacía tanto tiempo que no pisaba esas calles sin mi canasta de tamales que me sentía como una turista en mi propia ciudad. Todo se veía diferente cuando no tenías que preocuparte por vender, por contar monedas, por llegar a casa antes de que tu hijo regresara del trabajo. Fue frente a una cafetería elegante donde lo vi por primera vez. Benjamín Torres. Un hombre distinguido, de cabello gris bien peinado, que estaba sentado solo en una mesa junto a la ventana, leyendo un periódico financiero. Llevaba un traje que se veía caro pero no ostentoso, y tenía esa tranquilidad de alguien que ha trabajado duro toda su vida y ahora puede permitirse disfrutar de una taza de café sin prisa. No sé qué me hizo detenerme a mirarlo. Tal vez fue la manera en que sostenía el periódico, con cuidado, como si fuera algo valioso. O tal vez fue porque se veía tan sereno, tan en paz consigo mismo, algo que yo no había sentido en mucho tiempo. Él levantó la vista y nuestros ojos se encontraron a través del vidrio. En lugar de apartar la mirada como hubiera hecho cualquier extraño, me sonrió. Una sonrisa genuina, sin pretensiones, que me hizo sentir como si fuera una persona real y no solo la madre invisible de alguien. Entré a la cafetería sin pensarlo 2 veces. Había algo en esa sonrisa que me invitaba a ser valiente. Disculpe, le dije acercándome a su mesa. ¿Podría recomendarme algo del menú? Es la primera vez que vengo aquí. Por supuesto, respondió, y su voz tenía esa calidez que no escuchaba hace mucho tiempo. El café americano es excelente, y si le gusta algo dulce, el pastel de 3 leches es extraordinario. Suena perfecto. Gracias. ¿Le importaría acompañarme? Es una lástima desperdiciar una mesa tan grande para una sola persona. En circunstancias normales, hubiera rechazado la invitación. Una mujer decente no se sienta con extraños en cafeterías. Pero ese día no me sentía como una mujer decente. Me sentía como una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo y que merecía ser vista. Me encantaría, le dije. Esa fue la primera de muchas conversaciones que cambiarían mi vida para siempre. Benjamín Torres tenía 65 años. Era viudo desde hacía 5 años, y era el dueño de una empresa de consultoría financiera. No alardeaba de su dinero, pero era evidente que le había ido bien en la vida. Hablaba con respeto de su difunta esposa, con cariño de sus 2 hijos que vivían en otras ciudades, y con una pasión contagiosa sobre los libros que leía y los viajes que planeaba hacer. ¿Y usted a qué se dedica, Aurelia?, me preguntó después de que le dijera mi nombre. Por primera vez en meses, no sentí vergüenza al responder. Vendía tamales durante 15 años. Ahora estoy retirada, supongo. Los tamales son un arte, me dijo con toda seriedad. Mi madre hacía los mejores tamales de Guadalajara. Murió sin enseñarme la receta, y todavía me arrepiento de no haberle prestado más atención cuando cocinaba. No se burló. No cambió de tema. No me miró como si fuera menos importante por no tener un título universitario o una carrera profesional. Me habló como si mi trabajo fuera algo digno de respeto. Esa tarde me quedé en la cafetería 2 horas. 2 horas hablando de todo y de nada, riéndome por primera vez en mucho tiempo, sintiéndome escuchada y valorada. Cuando finalmente me despedí, Benjamín me preguntó si me gustaría volver al día siguiente. Vengo aquí todos los martes y jueves a la misma hora, me dijo. Me encantaría tener compañía otra vez. Me encantaría, le respondí, y por primera vez en meses, tenía algo que esperar. Esa noche llegué a casa con una sonrisa que no pude ocultar. Teodoro notó mi buen humor. Te ves contenta, mamá.
¿Qué hiciste hoy? Fui a tomar café. Conocí a alguien muy interesante. Ah, dijo, y regresó inmediatamente a su teléfono. Mi felicidad no le importaba lo suficiente como para hacer más preguntas. Los martes y jueves se convirtieron en los días más importantes de mi semana. Benjamín y yo nos encontrábamos en la cafetería, y poco a poco, nuestras conversaciones se fueron volviendo más íntimas, más personales. Me contó sobre la soledad que había sentido después de la muerte de su esposa, sobre lo difícil que había sido aprender a vivir solo después de 30 años de matrimonio. Yo le conté sobre Teodoro, sobre mis años de sacrificio, sobre la distancia que había crecido entre nosotros. Él escuchaba sin juzgar, sin dar consejos no solicitados, solo escuchaba como si mis palabras fueran importantes. Los hijos a veces olvidan de dónde vienen, me dijo una tarde. Pero eso dice más de ellos que de nosotros. La tercera semana, me invitó a almorzar a un restaurante elegante. Era un lugar donde jamás había puesto un pie, con manteles blancos y copas de cristal. Me sentí nerviosa al principio, preocupada por no saber cómo comportarme, pero Benjamín me hizo sentir cómoda, natural. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted, Aurelia?, me preguntó mientras compartíamos el postre. No tengo idea. ¿Qué es usted misma? No está tratando de impresionarme o de ser alguien que no es. En mi mundo, eso es muy raro. Su mundo. Era la primera vez que se refería a su mundo como algo diferente al mío, pero lo dijo sin condescendencia, sin hacer que me sintiera excluida. Al mes de conocernos, me confesó que esperaba nuestros encuentros con más emoción de la que había sentido en años. Y yo tuve que admitir que me pasaba lo mismo. Por primera vez desde que mi esposo me había abandonado, me sentía deseada, valorada, vista como mujer y no solo como madre. Cuando cumplimos 2 meses de amistad, Benjamín me tomó de la mano mientras caminábamos por el parque. Aurelia, sé que esto puede sonar apresurado, pero me he enamorado de usted. De su fuerza, de su sabiduría, de la manera en que ha salido adelante a pesar de todo. No quiero presionarla, pero me gustaría saber si usted siente algo parecido. Mi corazón se aceleró como si fuera una adolescente. Hacía tanto tiempo que nadie me decía palabras así, que nadie me veía como algo más que una carga o una obligación. Sí, le dije. Siento lo mismo. Nuestro primer beso fue tímido, dulce, lleno de una ternura que había olvidado que existía. A los 69 años, me estaba enamorando otra vez. Pero decidimos mantener nuestra relación en secreto por un tiempo. Benjamín quería estar seguro de que sus sentimientos eran reales y duraderos antes de presentarme a su círculo social. Y yo no estaba lista para la reacción de Teodoro. Sabía que no lo tomaría bien, especialmente si se enteraba de que mi novio tenía dinero. Durante 3 meses, viví una doble vida. En casa era la madre invisible, ignorada y menospreciada. Pero los martes, jueves y domingos era la mujer amada de Benjamín Torres. Una mujer que merecía flores, cenas elegantes, conversaciones inteligentes y respeto. Fue la semana pasada cuando Benjamín me contó algo que cambió todo. Tengo que contarte algo sobre mi empresa, Aurelia. Creo que conozco a tu hijo. Mi sangre se heló. ¿Cómo? Teodoro Herrera. Trabaja en mi empresa. Es uno de mis empleados. El mundo se detuvo. Mi novio secreto era el jefe de mi hijo. El hombre que me amaba y me respetaba era el mismo hombre para quien Teodoro trataba de impresionar todos los días. No puede ser, susurré. Es un buen empleado, me dijo Benjamín. Aunque últimamente lo he notado un poco pretencioso. Siempre hablando de sus conexiones importantes, de su vida social. Pero nunca ha mencionado a su familia. Nunca ha mencionado a su familia. Por supuesto que no. Yo era su secreto vergonzoso. Esa noche, después de la humillación de Teodoro, después de escuchar que me consideraba una vergüenza, tomé una decisión. Ya no más secretos. Ya no más esconderse. Ya no más ser invisible. Era hora de que mi hijo conociera exactamente quién era su madre. Y era hora de que conociera a su nuevo padrastro. Esa noche, después de la humillación, tomé mi teléfono y marqué el número que ya me sabía de memoria. Benjamín contestó al segundo timbre, como siempre hacía cuando yo le llamaba. Aurelia, mi amor. ¿Cómo estás? Te escuchas diferente. Benjamín,
Necesito verte. Ahora. Es urgente. Por supuesto. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Mi hijo. Mi hijo me acaba de decir que se avergüenza de mí, que no quiere que conozca a sus amigos del trabajo, sus amigos ricos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché un suspiro profundo. Vengo por ti en 20 minutos. Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había sentido en años, que alguien me defendería, que alguien vendría por mí cuando lo necesitara, que no estaba completamente sola en el mundo. Me cambié de ropa rápidamente, poniéndome el vestido que Benjamín me había regalado la semana anterior. Era de un color café elegante, simple pero hermoso, y me hacía sentir como una mujer digna de respeto. Cuando escuché el sonido de su auto afuera, salí sin decirle nada a Teodoro. ¿A dónde vas, mamá?, gritó desde su cuarto. A vivir mi vida, le respondí, y cerré la puerta tras de mí. Benjamín me esperaba junto a su auto, con esa expresión de preocupación genuina que me hacía recordar por qué me había enamorado de él. Me abrazó sin hacer preguntas, y en ese abrazo sentí toda la fuerza que había perdido en los últimos meses. Cuéntame todo, me dijo mientras manejaba hacia su casa. Le conté cada detalle de la conversación con Teodoro. Cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, cada momento de esa humillación que todavía me quemaba en el pecho. Benjamín escuchaba en silencio, pero veía cómo sus manos se tensaban en el volante. No puedo creer que ese sea el mismo hombre del que me has hablado con tanto amor durante estos meses, me dijo finalmente. El Teodoro que trabaja para mí no ha mostrado ni una vez que tenga una madre que lo ama. Al contrario, siempre da la impresión de que es un hombre completamente independiente, sin familia, sin raíces. Porque se avergüenza de sus raíces. Se avergüenza de mí. Entonces él no merece conocerte. Pero yo creo que es hora de que sepa exactamente con quién está jugando. Llegamos a la casa de Benjamín, una hermosa residencia en la zona más exclusiva de la ciudad. Tenía un jardín perfectamente cuidado, una entrada con columnas de mármol y ventanales enormes que daban vista a una piscina cristalina. Era el tipo de casa que Teodoro soñaba con tener algún día, el tipo de vida que creía que yo nunca podría darle. Aurelia, me dijo Benjamín mientras nos sentábamos en su sala, quiero proponerte algo. Pero antes necesito que sepas que te amo. Te amo por quien eres, una mujer fuerte, trabajadora, que sacrificó todo por su hijo. Te amo por tus manos que conocen el trabajo honesto, por tu corazón que sabe dar sin esperar nada a cambio, por tu sabiduría que viene de años de lucha. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en su voz que me decía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cásate conmigo, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Cásate conmigo y seamos felices juntos. Cásate conmigo y demuéstrale a tu hijo que su madre no solo merece respeto, sino que lo tiene. Me quedé sin palabras. En una sola noche había pasado de ser una mujer humillada y desechada a ser una mujer pedida en matrimonio por un hombre exitoso y amoroso. Benjamín, yo no sé qué decir. Di que sí. Di que mereces ser feliz. Di que mereces un hombre que te valore y que no se avergüence de presentarte a todo el mundo. Pensé en todos los años que había pasado siendo invisible, siendo la madre que solo servía para cocinar y limpiar. Pensé en todas las veces que Teodoro había evitado hablar de mí con sus amigos. Pensé en todas las ocasiones en que me había sentido como una carga, como algo de lo que había que deshacerse. Sí, le dije. Sí, me caso contigo. Benjamín me besó con una pasión que me hizo sentir joven otra vez. Era el beso de un hombre que me elegía, que me quería a su lado, que no se avergonzaba de mi pasado sino que lo respetaba. Hay algo más, me dijo cuando nos separamos. Mañana es viernes. Mañana Teodoro viene a la oficina para una reunión importante con varios compañeros. Una reunión que yo voy a dirigir. Y creo que es el momento perfecto para que conozcas oficialmente a los amigos ricos de tu hijo. Para que vean exactamente quién es la mujer de la que él se avergüenza. Para que sepan que esa mujer va a ser mi esposa. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Era perfecta. Era justicia poética. Era la oportunidad de recuperar mi dignidad de la manera más elegante posible. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Podría afectar tu relación laboral con él. Aurelia,
Cualquier hombre que trata así a su madre no es el tipo de empleado que quiero en mi empresa a largo plazo. Pero por ahora, solo quiero que él sepa que la mujer que considera una vergüenza es la mujer más valiosa que he conocido en mi vida. Pasamos toda la noche despiertos, planeando cada detalle. Benjamín me contó sobre la reunión del viernes, sobre quiénes estarían presentes, sobre cómo podríamos hacer la revelación más impactante posible. Teodoro siempre habla de lo importante que es la imagen, me dijo. Siempre está tratando de impresionar a Mauricio y a Andrea, que son los otros 2 asesores senior. Mañana va a descubrir qué significa realmente tener imagen. Me mostró su anillo de compromiso. Era un diamante solitario, elegante y discreto, exactamente como me gustaba. Cuando me lo puso en el dedo, sentí como si una nueva vida comenzara para mí. Mañana, me dijo, no vas a ir como la madre avergonzosa de Teodoro. Vas a ir como Aurelia Torres, mi prometida, la futura dueña de casa de esta empresa. Aurelia Torres. Me gustaba cómo sonaba. Me gustaba la fuerza que tenía ese nombre, la dignidad que representaba. Esa madrugada, mientras Benjamín dormía a mi lado, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Hacía apenas unas horas, mi propio hijo me había echado de mi casa por vergüenza. Y ahora estaba comprometida con un hombre exitoso que me amaba y me respetaba. Pensé en todos los años que había gastado preocupándome por la opinión de Teodoro, tratando de ser la madre perfecta, sacrificando mi propia felicidad por la suya. Pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento, que había encontrado excusas para su frialdad, que había creído que merecía ser tratada como algo menos que una persona completa. Ya no más. Mañana, Teodoro descubriría que su madre no era la mujer débil y dependiente que él creía. Descubriría que mientras él se avergonzaba de mí, otro hombre me había encontrado digna de amor y respeto. Descubriría que la mujer que quería esconder de sus amigos ricos era exactamente la mujer que su jefe había elegido para compartir su vida. Cuando saliera el sol, comenzaría el último día de mi vida como una mujer invisible. Después de mañana, nadie volvería a ignorarme jamás. Cerré los ojos y sonreí. No podía esperar a ver la cara de Teodoro cuando me viera entrar a esa oficina, no como su madre vergonzosa, sino como la mujer del hombre más poderoso en su mundo laboral. Iba a ser un día perfecto para la justicia. Desperté en la casa de Benjamín con una sensación que no había experimentado en años, la certeza absoluta de que ese día mi vida cambiaría para siempre. El sol entraba por las enormes ventanas de su habitación, iluminando el anillo de compromiso que brillaba en mi dedo como una promesa de dignidad recuperada. Benjamín ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, revisando algunos documentos de trabajo. Cuando me vio despertar, me sonrió con esa ternura que me había conquistado desde el primer día. «Buenos días, futura señora Torres», me dijo, y esas palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. «¿Lista para el día más importante de tu nueva vida?» «Más que lista», le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía control sobre mi destino. Benjamín me había preparado todo con la precisión de un estratega militar. Me explicó que la reunión comenzaría a las 2 de la tarde y que los asistentes serían exactamente las personas que Teodoro más quería impresionar: Mauricio Reyes, el asesor senior que manejaba las cuentas más importantes y que tenía un Mercedes-Benz que costaba más de $80,000; Andrea Ortega, la directora de Relaciones Públicas que había estudiado en universidades europeas y que siempre vestía ropa de diseñador; y Leonardo Romero, el gerente de nuevos proyectos que venía de una familia acomodada y que nunca perdía oportunidad de mencionar sus viajes a Europa. Teodoro va a estar ahí para presentar el análisis financiero de un cliente nuevo, me explicó Benjamín mientras desayunábamos en su terraza con vista al jardín. Es un proyecto importante para él, una oportunidad de demostrar su valía frente a sus compañeros. Va a estar nervioso, concentrado, tratando de causar la mejor impresión posible. Y ahí es cuando aparezco yo. Ahí es cuando apareces tú. Pero no como una interrupción, no como algo inesperado que arruiné su momento. Vas a aparecer como lo que realmente eres, una mujer elegante, segura de sí misma, que tiene todo el derecho del mundo de estar en esa oficina. Benjamín me llevó de compras esa mañana. No a las tiendas baratas donde yo solía comprar mis pocas prendas nuevas, sino a boutiques elegantes donde los vendedores te trataban como si fueras alguien importante. Me probé vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en 2 meses vendiendo tamales, zapatos que parecían obras de arte, accesorios que jamás había imaginado que podría usar.
Benjamín, esto es demasiado caro, le dije cuando vi los precios. No necesito ropa tan elegante. Claro que la necesitas, me respondió con firmeza. No porque la ropa te haga mejor persona, sino porque mereces sentirte hermosa y valiosa. Y hoy, cuando entres a esa oficina, quiero que cada persona en esa sala sepa inmediatamente que eres una mujer que merece respeto. Elegimos un vestido de color café con detalles dorados, elegante pero no ostentoso, que me hacía ver sofisticada sin parecer que estaba tratando demasiado fuerte de impresionar. Los zapatos eran de tacón bajo, cómodos pero elegantes, y el collar que Benjamín insistió en comprarme era una pieza discreta pero obviamente cara. Perfecto, me dijo cuando salí del probador. Te ves como la dueña de una empresa, como una mujer que ha trabajado duro y que ha llegado exactamente donde merece estar. Después de las compras, fuimos a un salón de belleza. Hacía años que no pisaba uno, desde antes de que Teodoro naciera. La estilista me arregló el cabello de una manera que jamás había imaginado posible, suave y elegante, que me quitaba años de encima. El maquillaje era sutil pero transformador, resaltando mis ojos y dándome una apariencia de seguridad que no sabía que podía proyectar. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero una versión de mí que había estado escondida durante décadas bajo años de sacrificio y trabajo duro. Era la mujer que podría haber sido si hubiera tenido diferentes oportunidades, diferentes circunstancias, diferentes personas que me valoraran. Eres hermosa, me dijo Benjamín, parado detrás de mí, mirándome a través del espejo. Siempre has sido hermosa, pero ahora se te nota la seguridad que siempre debiste tener. Almorzamos en un restaurante elegante, practicando la conversación que tendríamos en la oficina. Benjamín me explicó exactamente cómo se desarrollaría todo, cómo me presentaría, qué diría sobre nuestro compromiso, cómo manejaríamos la inevitable conmoción que se produciría cuando Teodoro se diera cuenta de lo que estaba pasando. Lo más importante, me dijo mientras tomábamos café, es que mantengas la calma y la dignidad en todo momento. No importa cómo reaccione él, no importa si se pone nervioso o si trata de interrumpir o de hacer una escena. Tú vas a mantener la compostura como la dama que eres. ¿Y si él se enoja? Si trata de avergonzarme frente a todos. Entonces va a quedar como un hombre que no sabe controlar sus emociones en un ambiente profesional. Mientras tú te mantengas elegante y serena, cualquier cosa que él haga va a reflejar mal en él, no en ti. A la 1:30 de la tarde, llegamos a la empresa. Era un edificio moderno de 15 pisos, con oficinas de vidrio y decoración minimalista que gritaba éxito y profesionalismo. Cuando entramos al lobby, el guardia de seguridad saludó a Benjamín con respeto obvio. Buenas tardes, señor Torres. Todo listo para la reunión. Todo perfecto, Miguel. Quiero presentarte a mi prometida, Aurelia. Vas a estar viéndola seguido por aquí. El guardia me sonrió con cordialidad genuina. Un placer conocerla, señora. Felicidades por el compromiso. Gracias, le respondí, y me di cuenta de que mi voz sonaba firme, segura. No era la voz de una mujer que se disculpaba por existir. Subimos al piso 14 en el elevador privado de Benjamín. Las oficinas eran impresionantes, con vista panorámica de la ciudad, muebles de diseño, y una sensación general de poder y éxito. Era exactamente el tipo de lugar donde Teodoro soñaba con trabajar, el tipo de ambiente que lo hacía sentirse importante y exitoso. Mi oficina está al final del pasillo, me explicó Benjamín. La sala de juntas está justo al lado. Vamos a esperar unos minutos para que todos lleguen y se acomoden, y después haremos nuestra entrada. Desde la oficina de Benjamín podía escuchar las voces que llegaban a la sala de juntas. Reconocí inmediatamente la risa nerviosa de Teodoro, esa risa que usaba cuando estaba tratando de impresionar a alguien. Escuché también las voces de sus compañeros, hablando sobre proyectos, números, estrategias. Ese es Mauricio, me dijo Benjamín señalando hacia una voz particularmente autoritaria. Siempre está tratando de demostrar que sabe más que todos los demás. Y esa risa que escuchas es Andrea, que tiene la costumbre de reírse de sus propios chistes. A las 2 en punto exacto, Benjamín me ofreció su brazo. Lista, mi amor. Lista, le respondí, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Caminamos por el pasillo hacia la sala de juntas. A través de las paredes de vidrio podía ver a Teodoro,
vestido con su mejor traje, gesticulando mientras explicaba algo en una presentación proyectada en la pared. Se veía concentrado, profesional, completamente absorto en causar una buena impresión. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Benjamín abrió la puerta de la sala de juntas con la confianza natural de alguien que es dueño de su territorio. «Disculpen la interrupción», dijo con esa voz autoritaria pero amable que sabía usar en los negocios. «Antes de continuar con la reunión, quiero presentarles a alguien muy especial». Todas las cabezas se volvieron hacia nosotros. Vi las caras de Mauricio, Andrea y Leonardo, curiosas pero respetuosas, esperando conocer a quien fuera que el jefe considerara importante. Y después vi la cara de Teodoro. Primero fue confusión. Sus ojos se encontraron con los míos y pude ver cómo su cerebro trataba de procesar lo que estaba viendo. Su madre, que se suponía que estaría escondida en algún lugar para no avergonzarlo, estaba parada en la puerta de la sala de juntas más importante de su trabajo, del brazo de su jefe, vestida como una mujer exitosa. Después vino el shock. Vi cómo su cara se puso pálida, cómo sus manos comenzaron a temblar ligeramente, cómo su boca se abrió sin poder formar palabras. Y finalmente llegó el terror. El terror de un hombre que se da cuenta de que está a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Quiero presentarles a Aurelia Herrera», dijo Benjamín con orgullo obvio en su voz. «Mi prometida. Nos vamos a casar el próximo mes». El silencio que siguió fue absoluto. El silencio en la sala de juntas era tan denso que podía sentirlo en mi piel. Durante lo que parecieron horas pero fueron apenas segundos, nadie se movió, nadie respiró, nadie dijo una palabra. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que mi nueva realidad colisionó con el mundo cuidadosamente construido de mi hijo. Mauricio fue el primero en reaccionar, levantándose de su silla con esa sonrisa profesional que usan los hombres de negocios cuando quieren causar una buena impresión. «Señor Torres, qué sorpresa tan maravillosa. No sabíamos que estaba comprometido. Felicidades». Andrea se levantó también, con esa elegancia estudiada que había perfeccionado en sus años de relaciones públicas. «Qué noticia tan emocionante. Aurelia, es un placer conocerla. Debe ser una mujer muy especial para haber conquistado el corazón de nuestro jefe». Leonardo, siempre tratando de no quedarse atrás en cortesía, se acercó con una sonrisa genuina. «Felicidades a ambos. Esto definitivamente llama por una celebración después de la reunión». Pero Teodoro seguía congelado en su lugar, mirándome como si fuera una aparición imposible. Su presentación había quedado suspendida a medias, los números proyectados en la pared parecían haber perdido toda importancia, y su cara había adoptado una palidez que contrastaba dramáticamente con la seguridad que había mostrado momentos antes. «Teodoro», dijo Benjamín con esa voz casual que usaba para dirigirse a sus empleados, «¿no vas a felicitarnos? Estoy seguro de que Aurelia estará encantada de conocer finalmente a sus compañeros de trabajo. Ha escuchado tanto sobre ustedes». Fue en ese momento que vi algo que jamás había visto en los ojos de mi hijo. Pánico puro. No era solo vergüenza o incomodidad. Era el terror genuino de alguien que se da cuenta de que toda su fachada cuidadosamente construida está a punto de colapsar. Yo no entiendo», logró articular finalmente, con una voz que sonaba extraña, ronca. «¿Cómo es que ustedes? ¿Desde cuándo?» «Nos conocimos hace 3 meses», respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Mi voz sonaba serena, segura, completamente en control. «En una cafetería del centro. Benjamín me invitó a tomar café y desde entonces hemos sido inseparables». «3 meses», repitió Mauricio con admiración genuina. «Un romance relámpago. Me encanta cuando las cosas funcionan así de rápido. Cuando sabes que has encontrado a la persona correcta, no tiene sentido esperar». «Exactamente», confirmó Benjamín, apretando suavemente mi mano. «A mi edad, ya uno sabe reconocer la calidad cuando la ve. Aurelia es una mujer extraordinaria. Fuerte, inteligente, con una sabiduría que solo se gana viviendo la vida plenamente». Andrea me miró con esa curiosidad profesional que tenían las mujeres exitosas cuando conocían a alguien nuevo en su círculo. «¿A qué se dedica, Aurelia? Me imagino que debe tener una carrera fascinante para haber capturado la atención de nuestro jefe». Era la pregunta que había estado esperando, la pregunta que Teodoro temía que llegara.
Vi cómo él se tensaba aún más, esperando que yo dijera algo que lo avergonzara frente a sus colegas admirados. He sido empresaria durante 15 años, respondí sin vacilar. Tuve un negocio de comida tradicional muy exitoso. Me especialicé en tamales artesanales, y durante años fui proveedora de varios restaurantes de la ciudad. Recientemente me retiré para disfrutar de esta nueva etapa de mi vida. Era la verdad, pero contada de una manera que resaltaba mi éxito en lugar de mis limitaciones. No mentí, simplemente presenté mi historia de la forma en que merecía ser contada, como la historia de una mujer que había construido algo desde la nada y que había tenido tanto éxito que podía permitirse el lujo de retirarse. «Qué interesante», dijo Leonardo con genuino interés. «Los negocios de comida son increíblemente difíciles de manejar. Requieren una dedicación y una disciplina enormes. Y los tamales artesanales están muy de moda ahora. Apuesto a que su negocio era muy próspero». «Lo fue», confirmé. «Trabajé muy duro durante muchos años, pero valió la pena. Me dio la independencia económica y personal que siempre quise tener». Teodoro me miraba con una expresión que no podía descifrar completamente. Era una mezcla de shock, admiración involuntaria, y algo que parecía reconocimiento. Por primera vez en años, me estaba viendo realmente, no como su madre vergonzosa, sino como una persona completa con su propia historia de éxito. «Aurelia es muy modesta», intervino Benjamín. Su negocio era tan exitoso que varios inversionistas intentaron comprárselo a lo largo de los años. Pero ella valoraba demasiado su independencia como para vender. Es una mujer con principios muy claros sobre lo que quiere de la vida. «Eso es admirable», comentó Andrea. «En estos tiempos es raro encontrar empresarios que no estén dispuestos a vender por la oferta correcta. Habla de alguien que realmente ama lo que hace». «Amaba lo que hacía», corregí. «Pero también sabía cuándo era el momento correcto para pasar a la siguiente etapa. Ahora estoy emocionada por explorar nuevas aventuras con Benjamín». Mauricio sonrió con aprobación. Una mujer que sabe cuándo retirarse en la cima. Eso requiere una sabiduría empresarial muy sofisticada. La mayoría de la gente no sabe reconocer el momento perfecto para hacer una transición. Durante toda esta conversación, Teodoro había permanecido prácticamente mudo. Veía como sus compañeros, las mismas personas cuya admiración había estado buscando desesperadamente durante meses, hablaban conmigo con respeto genuino, con interés real, con la clase de atención que él había soñado que me darían algún día. Pero en lugar de orgullo, en lugar de felicidad por ver que su madre era bien recibida en su círculo profesional, en su cara solo veía confusión y algo que se parecía peligrosamente a resentimiento. «¿Teodoro?», preguntó finalmente Benjamín, con esa voz ligeramente autoritaria que usaba cuando esperaba una respuesta de sus empleados. «Todavía no has dicho nada. ¿No te alegra conocer a mi prometida?». «Sí, por supuesto», respondió finalmente, con una voz que sonaba mecánica, ensayada. Es una sorpresa muy grande. Felicidades, señor Torres. Aurelia, usted se ve muy diferente». «Diferente», repetí, saboreando la palabra. «Supongo que es natural. Cuando una mujer está enamorada y es correspondida, cuando se siente valorada y respetada, tiende a florecer. ¿No te parece?». Era una pregunta directa, cargada de significado, y todos en la sala lo sabían. Teodoro entendió perfectamente lo que le estaba diciendo, que yo había florecido lejos de él, que había encontrado el amor y el respeto que él nunca me había dado, que había construido una nueva vida en la que él no era el centro del universo. «Sí», murmuró, «supongo que sí». Andrea, que tenía un instinto muy desarrollado para las dinámicas interpersonales, parecía haber captado que había algo más complejo sucediendo en esa conversación. «¿Ustedes ya se conocían?», preguntó con curiosidad genuina. Fue Benjamín quien respondió, con una sonrisa que tenía un toque de diversión maliciosa. «Aurelia y Teodoro tienen una conexión muy especial. De hecho, podríamos decir que ya son familia». «¿En serio?», preguntó Leonardo. «¿Cómo es eso?». El momento había llegado. La revelación que cambiaría todo para siempre. Miré a Teodoro directamente a los ojos, y en esa mirada traté de transmitirle todo lo que había sentido durante estos meses de frialdad y desprecio, todo el dolor que me había causado su vergüenza, toda la dignidad que había recuperado sin él. «Teodoro es mi hijo», dije con una voz clara y firme. Y aparentemente,
Hasta hoy, él se avergonzaba tanto de mí que nunca les había hablado de su familia. El silencio que siguió a esta revelación fue aún más profundo que el anterior. Mauricio, Andrea y Leonardo me miraban con una expresión de shock absoluto, tratando de procesar la información que acababan de recibir. Y Teodoro. Teodoro se veía como un hombre cuyo mundo acababa de colapsar completamente. El shock en las caras de Mauricio, Andrea y Leonardo era absolutamente palpable. Podía ver cómo sus cerebros trabajaban a toda velocidad, recalculando todo lo que creían saber sobre Teodoro, reevaluando cada conversación que habían tenido con él, cada historia que les había contado sobre su vida. «Teodoro es tu hijo», repitió Andrea lentamente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que estaba tratando de descifrar. «Tu hijo que trabaja aquí. Tu hijo que nunca nos ha hablado de su familia». «Así es», confirmé con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos que podía ver desarrollándose en los ojos de mi hijo. «Teodoro y yo vivimos juntos. He estado esperando durante meses a conocer a sus compañeros de trabajo, especialmente después de escuchar tantas historias maravillosas sobre ustedes». Mauricio me miró con una expresión que era una mezcla de confusión y algo que parecía respeto recién descubierto. «Pero Teodoro siempre nos ha dado la impresión de que es completamente independiente. Cuando hablamos de familias, de padres, él nunca menciona, quiero decir, siempre habla como si fuera huérfano», terminé la frase por él, con una sonrisa que no tenía ni una pizca de amargura. «Sí, me imagino que esa debe haber sido la impresión que les dio». Leonardo se veía genuinamente incómodo, como si acabara de darse cuenta de que había estado participando sin saberlo en algo que no entendía completamente. «Teodoro, hermano, ¿por qué nunca nos contaste que tenías una madre tan impresionante?» La pregunta quedó colgando en el aire como una acusación. Teodoro abrió la boca varias veces, tratando de formar una respuesta que tuviera sentido, pero no salían palabras. Se veía como un hombre que había sido atrapado en una mentira tan grande que no sabía por dónde empezar a explicarla. «Es complicado», logró decir finalmente, con una voz que sonaba estrangulada. «Nosotros. La situación familiar es complicada», interrumpí suavemente. «No veo que puede ser complicado en el hecho de que una madre ame a su hijo y esté orgullosa de sus logros. Tú sí, Benjamín». Benjamín me miró con una admiración que era imposible de disimular. «Para nada, mi amor. De hecho, una de las cosas que más me atrajo de ti desde el principio fue la forma en que hablas de Teodoro. El orgullo genuino que sientes por sus logros, la manera en que reconoces todo el esfuerzo que ha puesto en construir su carrera». «Es verdad», confirmé, mirando directamente a mi hijo. «Siempre he estado increíblemente orgullosa de Teodoro. De cómo se graduó de la universidad con honores, de cómo consiguió este trabajo por mérito propio, de la dedicación que pone en todo lo que hace. Es un joven extraordinario, y cualquier madre estaría orgullosa de tenerlo como hijo». Las palabras eran completamente sinceras, y esa sinceridad las hacía aún más devastadoras. No estaba siendo sarcástica o vengativa. Estaba expresando el amor genuino que había sentido por mi hijo durante toda su vida, el mismo amor que él había decidido que era una vergüenza. Andrea se veía cada vez más confundida. «Pero entonces no entiendo. Si ustedes tienen una relación tan cercana, si tú estás tan orgullosa de él, ¿por qué nunca hemos conocido a Aurelia antes? ¿Por qué Teodoro nunca nos ha hablado de ella?» «Esa», dije mirando a Teodoro directamente, «es una pregunta que tal vez él pueda responder mejor que yo». Todas las miradas se dirigieron hacia Teodoro, esperando una explicación que claramente no tenía. Su cara había pasado del shock inicial a algo que se parecía más al pánico. Podía ver cómo su mente trabajaba desesperadamente, tratando de encontrar una manera de salir de esa situación sin quedar completamente humillado. «Yo quería proteger a mi madre», dijo finalmente, con una voz que sonaba desesperada. «Mi trabajo puede ser muy demandante, muy estresante, y no quería involucrarla en ese mundo». Era una mentira, y todos en la sala lo sabían. Pero era una mentira que le daba una salida, una manera de salvar algo de dignidad en una situación imposible. «Qué considerado de tu parte», comenté con una sonrisa que podía ser interpretada como genuina o como profundamente irónica. «Aunque debo decir que me hubiera encantado conocer a tus compañeros mucho antes. Especialmente después de escuchar tantas historias sobre lo maravillosos que son». Mauricio,
que era claramente el más perceptivo del grupo, había estado observando todo el intercambio con una expresión cada vez más comprensiva. Teodoro, hermano, tienes que estar bromeando. Tu madre es increíble. ¿Una empresaria exitosa que se retiró para casarse con nuestro jefe? Eso es como ganar la lotería familiar 2 veces. Exactamente, agregó Leonardo. Y pensar que todo este tiempo hemos estado aquí, hablando de nuestras familias, de nuestros padres, y tú tenías esta historia increíble que nunca compartiste con nosotros. Es que, comenzó Teodoro, pero su voz se desvaneció. No había manera de explicar su comportamiento sin admitir que se había avergonzado de mí, y claramente no estaba dispuesto a hacer esa confesión pública. Benjamín, que había estado observando todo con la satisfacción silenciosa de alguien que ve un plan perfectamente ejecutado, decidió intervenir. Bueno, lo importante es que ahora todos nos conocemos. Y espero que esto signifique que vamos a ver más a Aurelia por la oficina. Después de todo, va a ser mi esposa, y me gusta tener a mi familia cerca. Por supuesto, dijo Andrea inmediatamente. Aurelia, espero que sepas que eres bienvenida aquí cualquier momento. Nos encantaría conocerte mejor, escuchar más sobre tu experiencia empresarial. Me encantaría, respondí con sinceridad genuina. De hecho, Benjamín me ha estado contando sobre algunos de los proyectos de la empresa, y encuentro todo fascinante. Especialmente el trabajo que hace el equipo de Teodoro. ¿En serio?, preguntó Mauricio con interés genuino. Teodoro te cuenta sobre sus proyectos. Era otra pregunta cargada, otra oportunidad para que la verdad saliera a la luz. Por supuesto que Teodoro nunca me contaba sobre sus proyectos. Por supuesto que nuestras conversaciones se habían reducido a monosílabos y respuestas evasivas durante meses. Teodoro es muy discreto cuando se trata de su trabajo, respondí diplomáticamente. Pero Benjamín me ha dado una perspectiva muy interesante sobre la industria. Aurelia tiene una mente muy aguda para los números, agregó Benjamín. Después de manejar un negocio exitoso durante 15 años, entiende perfectamente conceptos que a muchas personas les costaría trabajo captar. Leonardo asintió con admiración. Eso tiene muchísimo sentido. Los negocios de comida requieren un manejo financiero increíblemente preciso. Los márgenes son muy ajustados, la administración de inventario es compleja, y el flujo de efectivo puede ser muy volátil. Exactamente, confirmé. Tuve que aprender a manejar todo eso sin ayuda externa. No podía permitirme el lujo de contratar contadores o asesores financieros, así que desarrollé mis propios sistemas. Impresionante, murmuró Andrea. Y ahora entiendo por qué Benjamín estaba tan emocionado con este compromiso. No solo encontró una compañera, sino una socia intelectual. Durante toda esta conversación, Teodoro había permanecido prácticamente en silencio, observando cómo sus compañeros desarrollaban un respeto genuino por mí, cómo descubrían cualidades en su madre que él había decidido ignorar o menospreciar. Podía ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de la magnitud de lo que había perdido. No solo había desperdiciado años de una relación con una madre que lo amaba incondicionalmente, sino que había perdido la oportunidad de presentarme a sus colegas como un motivo de orgullo en lugar de vergüenza. Bueno, dijo finalmente Benjamín, creo que hemos interrumpido suficiente la reunión. Teodoro, ¿por qué no continúas con tu presentación? Estoy seguro de que Aurelia estará fascinada de ver el trabajo en el que has estado tan enfocado. Era la prueba final. Teodoro tendría que continuar con su presentación, fingir profesionalismo, actuar como si su mundo no hubiera sido completamente reorganizado en los últimos 10 minutos. Por supuesto, murmuró, dirigiéndose nuevamente hacia la pantalla donde su presentación seguía proyectada. Pero podía ver que sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el control remoto. Me senté en una de las sillas elegantes de la sala de juntas, al lado de Benjamín, con la postura digna de una mujer que pertenecía exactamente donde estaba. Y por primera vez en años, me sentí como si realmente perteneciera en algún lugar. Mi hijo había pasado meses tratando de impresionar a estas personas, construyendo una imagen cuidadosa de éxito y sofisticación. Y en un solo día, yo había logrado lo que él no había conseguido en todo ese tiempo, su respeto genuino. La justicia, descubrí, a veces llega en formas que nunca podrías haber imaginado. La presentación de Teodoro fue un desastre silencioso. Durante los siguientes 45 minutos,
tuve la oportunidad de observar a mi hijo como nunca antes lo había visto, completamente fuera de control, luchando por mantener una fachada profesional mientras su mundo interior se desmoronaba pieza por pieza. Sus manos temblaban cuando señalaba los gráficos proyectados en la pared. Su voz, normalmente segura cuando hablaba de números y estrategias, sonaba entrecortada, insegura. Se le olvidaban datos que claramente conocía de memoria, y en más de una ocasión se quedó en silencio a mitad de una frase, como si hubiera perdido completamente el hilo de sus pensamientos. Los números del tercer trimestre, comenzó, muestran un crecimiento del. Se detuvo, mirando la pantalla como si los números fueran escritos en un idioma extranjero. Disculpen, del 18% en comparación con el año anterior. Mauricio revisó sus notas con una expresión de preocupación creciente. Teodoro, según los datos que me enviaste ayer, el crecimiento era del 23%. ¿Hubo algún cambio en los números? No. Tienes razón. 23%. Lo siento, me confundí. Andrea intercambió una mirada con Leonardo. Era obvio que nunca habían visto a Teodoro tan desorganizado, tan poco preparado. El hombre que siempre era meticuloso hasta el extremo, que revisaba cada decimal 3 veces antes de presentar cualquier información, ahora estaba cometiendo errores básicos. Benjamín observaba todo con la expresión neutral de un jefe evaluando el desempeño de un empleado, pero yo podía ver en sus ojos una mezcla de decepción y algo que se parecía a la lástima. No era crueldad lo que sentía hacia Teodoro, era la comprensión gradual de que el hombre en quien había depositado cierta confianza profesional era fundamentalmente diferente de lo que había creído. Teodoro, interrumpió Benjamín después de que mi hijo confundiera por tercera vez las proyecciones financieras. ¿Estás sintiéndote bien? Pareces un poco distraído. Estoy bien, señor Torres. Perfectamente bien. Solo que ha sido una mañana muy intensa. Por supuesto que ha sido intensa, comenté suavemente. Conocer a la prometida de tu jefe debe ser emocionante. Especialmente cuando descubres que esa prometida resulta ser alguien que ya conocías muy bien. Mi comentario, aparentemente inocente, tuvo el efecto de un latigazo. Teodoro me miró con una expresión que mezclaba súplica y resentimiento, como si me estuviera pidiendo que parara pero al mismo tiempo culpándome por estar ahí. Sí, murmuró, muy emocionante. Pero la presentación tenía que continuar, y con cada minuto que pasaba, la incompetencia de Teodoro se volvía más obvia. Confundió nombres de clientes, mezcló datos de diferentes proyectos, y en un momento dado se quedó completamente en blanco durante casi un minuto completo. Tal vez, sugirió Leonardo con la diplomacia de alguien que está tratando de salvar una situación incómoda, podríamos tomar un descanso de 5 minutos y después continuar. Excelente idea, acordó Benjamín. Teodoro, ¿por qué no tomas un momento para revisar tus notas? Mientras tanto, me encantaría mostrarle a Aurelia el resto de las oficinas. Era una salida elegante, una manera de darle a Teodoro la oportunidad de recomponerse sin humillarlo completamente. Pero también era una prueba más. Mi hijo tendría que quedarse solo con sus compañeros, enfrentando las preguntas que inevitablemente le harían. Benjamín me tomó del brazo y me guió fuera de la sala de juntas. Mientras caminábamos por el pasillo, podía escuchar el murmullo de voces detrás de nosotros. No distinguía las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Era el sonido de personas tratando de entender qué diablos acababa de pasar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Benjamín cuando estuvimos solos en su oficina. Libre, le respondí sin vacilar. Por primera vez en años, me siento completamente libre. ¿Y Teodoro? ¿Crees que va a estar bien? Era una pregunta compleja, cargada de implicaciones que iban mucho más allá del ámbito profesional. Teodoro va a tener que decidir qué tipo de hombre quiere ser, le dije. Si quiere ser el tipo de hombre que se avergüenza de dónde viene, o el tipo de hombre que reconoce las bendiciones que ha tenido en su vida. Benjamín asintió con comprensión. En el mundo de los negocios, la integridad personal es fundamental. Un hombre que puede negar a su propia madre, que puede construir toda una identidad basada en mentiras. Ese no es el tipo de persona en quien se puede confiar para manejar responsabilidades importantes. No era una amenaza, pero ambos entendíamos las implicaciones. El comportamiento de Teodoro no solo había dañado nuestra relación personal, había puesto en duda su carácter profesional.
Cuando regresamos a la sala de juntas 15 minutos después, la atmósfera había cambiado completamente. Teodoro estaba sentado en su lugar, pero su postura era la de un hombre derrotado. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de confusión y lo que solo podía describirse como decepción. ¿Todo listo para continuar?, preguntó Benjamín con esa cortesía profesional que mantenía sin importar las circunstancias. Sí, señor, respondió Teodoro, pero su voz carecía completamente de la confianza que había mostrado al inicio de la reunión. El resto de la presentación fue un ejercicio de supervivencia. Teodoro logró terminar de presentar sus datos, pero sin el entusiasmo y la precisión que normalmente caracterizaban su trabajo. Sus compañeros hacían preguntas de cortesía, pero era obvio que su confianza en él había sido sacudida fundamentalmente. Cuando finalmente terminó la reunión, Mauricio fue el primero en levantarse. Teodoro, hermano, ¿podríamos hablar en privado? Tengo algunas preguntas sobre los números que presentaste. Por supuesto, murmuró Teodoro, pero parecía un hombre caminando hacia su propia ejecución. Andrea se acercó a mí con una sonrisa que era genuina, pero también curiosa. Aurelia, me encantaría invitarte a almorzar algún día de estos. Me fascinaría escuchar más sobre tu experiencia empresarial. Y también, agregó con una mirada significativa, me gustaría entender mejor la dinámica familiar que acabamos de presenciar. Me encantaría, le respondí. Creo que hay mucho que podríamos discutir. Leonardo también se despidió cordialmente, pero podía ver en sus ojos las preguntas que no se atrevía a hacer. Todos habían entendido que habían sido testigos de algo mucho más complejo que una simple reunión familiar. Cuando finalmente nos quedamos solos, Benjamín, Teodoro y yo, el silencio era ensordecedor. Mi hijo me miraba con una expresión que no había visto jamás en su cara. Era una mezcla de admiración involuntaria, resentimiento, confusión y algo que se parecía peligrosamente al miedo. No entiendo nada de lo que acaba de pasar, dijo finalmente, con una voz que sonaba como la de un niño perdido. ¿Cómo es posible que ustedes se conozcan? ¿Cómo es posible que estén comprometidos? ¿Cómo es posible que tú, mamá, estés aquí, en mi trabajo, casándote con mi jefe? Es muy simple, le respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su agitación. Mientras tú te avergonzabas de mí, mientras decidías que yo no era lo suficientemente buena para conocer a tus amigos, yo estaba construyendo una nueva vida. Una vida en la que alguien me valora, me respeta, y no se avergüenza de estar conmigo. Pero yo nunca dije que me avergonzaba de ti. La mentira era tan flagrante, tan obviamente falsa, que casi me hizo reír. Teodoro, ayer me dijiste literalmente que te daría vergüenza presentarme a tus amigos ricos. Me echaste de mi propia casa para que no tuvieran que conocerme. Él se quedó en silencio, sin poder negar lo innegable. Y ahora, continué, resulta que esos mismos amigos ricos piensan que soy una mujer interesante, exitosa, digna de respeto. Resulta que el problema nunca fui yo, Teodoro. El problema eras tú y tu incapacidad de valorar lo que tenías. Benjamín observaba nuestro intercambio con la expresión de alguien que está presenciando algo doloroso pero necesario. Teodoro, dijo finalmente, tu madre es una mujer extraordinaria. Durante estos 3 meses que hemos estado juntos, me ha contado historias sobre tu infancia, sobre los sacrificios que hizo para darte la educación que tienes, sobre el orgullo que siente por tus logros. Y yo no puedo entender cómo un hombre que fue criado con tanto amor puede llegar a avergonzarse de la mujer que se lo dio todo. Yo no me avergüenzo de ella, insistió Teodoro, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. Entonces explícame por qué en 6 meses trabajando para mí nunca has mencionado que tienes una madre. Explícame por qué cuando hablamos de familias, siempre cambias de tema. Explícame por qué hoy, cuando te pregunté si conocías a mi prometida, parecías estar viendo a un fantasma. Teodoro no tenía respuesta. No había manera de explicar su comportamiento sin admitir la verdad, y claramente no estaba preparado para esa honestidad. Creo, dije finalmente, que esta conversación puede esperar. Teodoro, obviamente necesitas tiempo para procesar todo esto. Y yo necesito tiempo para decidir si quiero seguir intentando tener una relación con un hijo que se avergüenza de mí. Era la primera vez en su vida que yo ponía condiciones a nuestro relacionamiento. La primera vez que le hacía entender que mi amor, aunque incondicional, no significaba que toleraría cualquier tipo de tratamiento. Mamá, por favor. No, lo interrumpí.
No, mamá, por favor. Durante años he aceptado tu frialdad, tu distancia, tu falta de respeto, porque creía que era temporal. Porque creía que eventualmente recuperaría a mi hijo. Pero hoy me di cuenta de que tal vez el hijo que crié ya no existe. Y si ese es el caso, entonces tal vez es hora de que ambos sigamos adelante con nuestras vidas por separado. La cara de Teodoro se descompuso completamente. Por primera vez en años, parecía darse cuenta de que había consecuencias reales para sus acciones, que su madre no estaría ahí para siempre sin importar cómo la tratara. Pero ya era demasiado tarde para lágrimas o súplicas. El daño estaba hecho, y ahora tendríamos que vivir con las consecuencias de las decisiones que ambos habíamos tomado. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, la casa que Benjamín y yo compramos juntos después de casarnos en una ceremonia íntima y perfecta. Es una casa modesta pero elegante, con un jardín que he estado cuidando con mis propias manos, las mismas manos que una vez Teodoro consideró motivo de vergüenza. El sol de la tarde ilumina las flores que planté hace 3 meses, y mientras riego mis rosas, pienso en todo lo que ha cambiado desde aquel día terrible y maravilloso en la oficina. Mi vida se ha transformado de maneras que jamás hubiera imaginado posible a los 69 años. Benjamín resultó ser el compañero que nunca supe que necesitaba. No solo me ama, sino que me respeta de una manera que había olvidado que era posible. Cada mañana me despierto sabiendo que hay alguien en el mundo que valora mis opiniones, que disfruta de mi compañía, que no me ve como una carga sino como un regalo. Hemos viajado juntos a lugares que solo había visto en fotografías, hemos cenado en restaurantes elegantes donde me tratan como a una dama respetable, y hemos pasado tardes enteras conversando sobre libros, sobre negocios, sobre la vida que estamos construyendo juntos. Pero lo más importante de todo es que he recuperado algo que había perdido durante los últimos años con Teodoro, mi propia identidad. Ya no soy solo la madre de alguien, la mujer que existe únicamente en función de las necesidades de otra persona. Soy Aurelia Torres, esposa de Benjamín, mujer con su propia historia de éxito, con sus propias opiniones, con su propio valor intrínseco. La empresa de Benjamín también se ha convertido en parte de mi nueva vida. Me he involucrado en algunos proyectos, aplicando la experiencia empresarial que desarrollé durante mis años vendiendo tamales. Andrea y yo nos hemos vuelto amigas genuinas, y ella me ha ayudado a entender aspectos del mundo corporativo que nunca había conocido. Leonardo me consulta regularmente sobre estrategias de negocio, especialmente cuando se trata de emprendimientos familiares. Incluso Mauricio, inicialmente el más escéptico del grupo, ha llegado a valorar mis perspectivas sobre manejo financiero. Teodoro sigue trabajando en la empresa, pero nuestra relación profesional es correcta y distante. Benjamín, que es un hombre justo por encima de todo, no ha permitido que nuestros problemas personales afecten las evaluaciones profesionales de mi hijo. Teodoro mantiene su trabajo porque es competente en lo que hace, no por ningún favoritismo familiar. Pero las cosas entre nosotros han cambiado irrevocablemente. Después de aquella confrontación en la oficina, Teodoro intentó varias veces acercarse a mí, pero cada intento estaba teñido de resentimiento y autocompasión en lugar de verdadero arrepentimiento. No parecía entender la magnitud de lo que había perdido, ni estar dispuesto a hacer el trabajo emocional necesario para reparar el daño que había causado. Hace 3 meses, tuvimos nuestra última conversación significativa. Él vino a la casa una tarde, cuando sabía que Benjamín estaba en una reunión de negocios. Se veía cansado, más delgado, con esa expresión de alguien que ha estado durmiendo mal durante mucho tiempo. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo, usando el mismo tono autoritario que había empleado cuando me echó de mi propia casa. «Por supuesto», le respondí, sirviéndole café en una de las tazas finas que Benjamín me había regalado. «¿De qué quieres hablar?» «De esto. De toda esta situación. No es normal que una madre se case con el jefe de su hijo. No es normal que destruyas la relación familiar por un capricho romántico». Sus palabras me dolieron, pero ya no me sorprendían. Teodoro había demostrado una y otra vez que era incapaz de aceptar responsabilidad por sus acciones, que prefería culpar a otros antes que examinar su propio comportamiento. «Teodoro», le dije con la paciencia que había aprendido a cultivar durante estos meses de crecimiento personal, «yo no destruí nuestra relación familiar. Tú tomaste la decisión de avergonzarte de mí, de echarme de mi casa, de tratarme como si fuera un obstáculo en tu vida. Yo simplemente decidí que merecía algo mejor. Pero no tenías que casarte con él. No tenías que humillarme frente a mis compañeros de trabajo.
No me casé con Benjamín para humillarte. Me casé con él porque me ama, me respeta, y quiere compartir su vida conmigo. El hecho de que eso te cause incomodidad es tu problema, no el mío. Todo ha cambiado en el trabajo. La gente me mira diferente. Hacen comentarios. Se preguntan cómo es posible que tenga una madre tan exitosa y nunca haya hablado de ella. ¿Y qué les respondes? No sé qué responderles. ¿Cómo les explico que durante años pensé que eras, que creí que no eras? ¿Que no era lo suficientemente buena para tu nueva vida? ¿Qué te daba vergüenza que tus amigos supieran que tu madre vendía tamales para pagar tu educación? Teodoro se quedó en silencio, mirando su café como si contuviera las respuestas a todas sus preguntas. ¿Sabes lo que es más triste de todo esto? Continué. Que durante estos 6 meses, he descubierto que soy exactamente la mujer que siempre pensé que era. Inteligente, capaz, digna de respeto y amor. No necesitaba cambiar nada de mí misma para ser valorada. Solo necesitaba encontrar a las personas correctas que pudieran ver mi valor. Pero yo siempre te valoré, mamá. No, Teodoro. Tú me tolerabas. Me veías como una obligación, como algo que tenías que soportar porque era tu madre. Pero valorarme de verdad significaría estar orgulloso de presentarme a tus amigos, significaría incluirme en tu vida en lugar de esconderme. Esa conversación terminó con Teodoro saliendo de mi casa con la misma frustración con la que había llegado. No había logrado lo que quería, que era que yo regresara a mi papel anterior de madre invisible y disponible. Y yo había confirmado algo que ya sabía, que mi hijo todavía no estaba listo para hacer las paces con quien realmente era yo. Desde entonces, hemos mantenido un contacto mínimo. Nos saludamos cortésmente cuando coincidimos en eventos de la empresa. Intercambiamos mensajes de texto en fechas importantes como cumpleaños o días festivos. Pero la relación íntima, el vínculo profundo que una vez compartimos, eso parece haberse perdido para siempre. Y aunque esa pérdida me duele, también he llegado a entender que no puedo forzar a alguien a amarme de la manera que merezco ser amada. No puedo obligar a Teodoro a estar orgulloso de mí, no puedo hacer que valore los sacrificios que hice por él, no puedo convertirlo en el hijo que una vez pensé que era. Lo que sí puedo hacer es vivir mi propia vida con dignidad y alegría. Puedo disfrutar del amor que Benjamín me da, de las amistades que he construido, de los proyectos que estoy desarrollando. Puedo regar mis flores cada tarde, leer los libros que siempre quise leer, viajar a los lugares que siempre soñé conocer. Esta tarde, mientras termino de cuidar mi jardín, escucho el sonido del auto de Benjamín llegando a casa. En unos minutos va a entrar, me va a besar, me va a preguntar cómo estuvo mi día, y vamos a cenar juntos mientras él me cuenta sobre su trabajo y yo le comparto los progresos de mis rosas. Es una vida simple, pero es una vida en la que soy valorada, respetada, amada. Es una vida en la que no tengo que disculparme por existir, en la que no tengo que esconderme para que otros se sientan cómodos. Antes de entrar a la casa, me detengo frente al pequeño relicario que perteneció a mi madre, ahora colgado en la pared de mi nueva entrada. Dentro hay una fotografía mía con Teodoro cuando era pequeño, sonriendo en mis brazos con esa felicidad pura que solo tienen los niños. Te amé con todo mi corazón, le susurro a esa fotografía. Pero me amo a mí misma también. Y eso, al final, es lo que importa. Cierro la puerta de mi casa detrás de mí, no por odio, sino por amor propio. No grito, no me quejo, no busco venganza. Simplemente elijo vivir una vida en la que soy tratada con el respeto que siempre merecí. Y esa, descubro, es la victoria más poderosa de todas. No tener que convertirme en alguien que no soy para ganar el amor de otros. Ser suficiente exactamente como soy. Esta es mi historia de justicia silenciosa. No grité, solo demostré. Y al final, eso dolió más que cualquier palabra que hubiera podido